Qué bueno que en esta tarde estamos en este lugar para disertar la palabra de Dios. Bienvenido a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Vamos a tener un tiempo de oración para comenzar. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Recibe todo honor, toda honra, toda gloria, porque eres el único merecedor de ella. Gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia. En esta tarde queremos poner en tus manos cada una de nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo ministrando, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, de manera, Señor, que podamos entender al llamado que nos has hecho y cuál superiminente grandeza es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde tenemos un tema, ¿cómo comienza la acción en la iglesia? Muchos de nosotros podemos ver en esta lámina, la acción requiere un grupo de gente y hay manos una enlazada a otras con un objetivo. Y esa es la lámina que tenemos hoy. ¿Cómo comienza la iglesia? ¿Cómo comienza la acción en la iglesia? Cuando vemos la grabación de una película, esa es la palabra clave. Cuando los actores están listos para comenzar, las cámaras y todo, ponen el conteo y cuando dicen acción es porque comienza a rodar la grabación. Ahora, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes cómo comienza la acción en la iglesia. El inicio de la primera iglesia, como habíamos hablado la vez anterior, Cristo es la base fundamental de la iglesia. Sobre esa roca, ¿verdad? Que Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia. Y como ya sabemos, la iglesia primitiva comenzó en Jesucristo. Transportándonos rápidamente al momento en que Cristo Jesús estuvo en aquella Pascua, que era la celebración judía durante la cual Jesucristo fue crucificado. Y como ustedes saben, la Pascua es esa fecha tan importante para los judíos cuando se celebraba la salida de Egipto. Se había programado la muerte de los primogénitos y la salvación del pueblo de Israel, porque aquellos corderos fueron puestos en sacrificio, esa sangre fue colocada en las puertas y el ángel de muerte no pasó donde estaba la marca de esa sangre y se comía el pan sin levadura. Después de esa celebración, ya el Señor Jesucristo había levantado y organizado aquel pacto extraordinario que era poner su vida para que no fuera necesario más sacrificios, porque el sacrificio del Hijo de Dios en Jesucristo es suficiente. Después de esto, cuando el Señor Jesucristo es apresado, la condición de los discípulos después de la crucifixión era intimidada. Ellos estaban intimidados, estaban asustados, estaban escondiéndose a causa de que a su líder lo habían apresado y le habían crucificado. En este panorama de la crucifixión del Señor Jesucristo, estando los discípulos asustados como cualquier otro ser humano, Jesús se aparece resucitado a ellos. Y dice la Biblia que por 40 días se les estuvo apareciendo e inclusive se apareció a más de 500 personas. Lo que la historia nos comprueba que Jesucristo apareció a esta gente es que después que ellos vieron al Señor Jesucristo, siguieron las instrucciones que el Señor les dio. Por 40 días dice la Biblia que estuvo apareciendo el Señor Jesús. Y entre algunas de las instrucciones podemos ver ahora un texto bíblico que quiero compartir con ustedes, Lucas 24:49. Dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí el Señor les había prometido a ellos que debían esperar, porque había algo poderoso que iba a suceder. Iban a ser investidos de ese poder que les iba a dar la facultad de iniciar y accionar la nueva iglesia que se estaba formando. El Señor también, en Hechos 1:9, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Al principio, cuando el Señor Jesucristo hacía un milagro, le decía a la gente: no le digas nada a nadie, no lo comentes, no lo publiques, manténlo en secreto. Pero parece que le decían al revés, a la gente iba corriendo y lo decía más rápido. Pero al principio Jesús le decía: no lo digan, porque no era el tiempo. Pero una vez que llega el tiempo, aquí dice: me serán testigos. Abrirán su boca y proclamarán el evangelio por todo el mundo, porque era el tiempo requerido. Unos 50 días después de la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, que era la fiesta tradicional, se celebraba la fiesta del Pentecostés. La gente viajaba con animales y con los primeros que habían obtenido de sus frutos y de su trabajo, eran las primicias, y era una ofrenda que se ofrecía de las cosechas, era la primicia de las cosechas. Ustedes se pueden ver tan claramente cómo Dios había planeado que exactamente en las fechas correspondientes estaba repitiéndose lo que ya Él había planeado desde hacía mucho antes. Por su parte, los discípulos estaban juntos, esperando la promesa que había anunciado Jesús en cuanto a que otro vendría en su lugar, pero no ya para venir con ellos, sino en ellos. Esa era una cosa extraordinaria que el Señor les había ofrecido, porque el Consolador les guiará a toda verdad. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de la especial llenura del Espíritu Santo en la iglesia a través de los tiempos? Cuando la iglesia ha sido llena del Espíritu Santo, en este caso la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y hubieron resultados, y ha sido repetido esos resultados durante toda la historia. A medida que ha habido avivamientos y que ha habido un mover del Espíritu Santo, los resultados son los mismos. Y yo quiero analizarlo con ustedes. El primer resultado se llama arrepentimiento. Cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Ese es el primer resultado de la llenura del Espíritu Santo, un genuino arrepentimiento. El siguiente es poder para evangelizar al mundo viviendo vidas transformadas. Y en la siguiente lámina ustedes van a ver varias opciones de cómo evangelizar o cómo presentar el evangelio. Evangelizar en un parque, evangelizar a un compañero de trabajo, evangelizar a los niños, utilizar los colores que se utilizan para evangelizar a los niños. Pero lo que la iglesia recibe cuando hay una llenura del Espíritu Santo es poder para evangelizar al mundo, y no tan solo ese poder, sino que con sus vidas muestran la transformación que el Señor hace a través del Espíritu Santo. La otra cosa que sucede es señales, prodigios y milagros. Siempre que el Señor mueve y llena su iglesia de una manera especial como estas, hay señales, hay prodigios y hay milagros. No es lo primordial, pero es el resultado de esa llenura del Espíritu Santo. Y por último, coraje y ánimo para enfrentar oposición y persecución. Firmes hasta el final. Así estuvo la iglesia. Al principio los discípulos estuvieron miedosos, escondiéndose, pero una vez que vieron al Señor Jesús y recibieron el poder del Espíritu Santo, no hubo nada que los detuvo. Estuvieron
llenos de ánimo, de coraje y de firmeza. Nadie les hizo volver atrás. Estuvieron firmes. Nada les paralizó ni detuvo el movimiento que Dios estaba haciendo a través de ellos. El avivamiento revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena de poder de Dios, trae arrepentimiento, hambre por su presencia, trae fuego en el corazón, pasión, convicción, disposición para ser usado por Dios. Eso trae un avivamiento. Ahora, el Espíritu Santo es un regalo, y quiero que lo vean en esta lámina. El Espíritu Santo es un regalo. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don aquí quiere decir regalo. El Espíritu Santo es un regalo. Y de la misma manera como nosotros hacemos con nuestros hijos, hay condiciones para recibir el Espíritu Santo. Muchos padres, merezcan o no merezcan los hijos regalos, nosotros le hacemos regalos, pero muchas veces le ponemos condiciones. ¿Ok? Si usted hace esto, esto y esto, vas a obtener esto. Son regalos motivacionales, son regalos de estímulo, de premio. Y hay algunas condiciones para recibir el Espíritu Santo. ¿Usted quiere ese regalo? ¿Usted quisiera tener este regalo extraordinario de la manera como fue administrado por la iglesia primitiva y cómo ha sido administrado por mucha gente a través de la historia de la iglesia en diferentes tiempos y en diferentes lugares, que podamos ejercer el poder de Dios para su gloria, no para la gloria de nosotros, porque Dios no comparte su gloria con nadie, para la gloria de Dios? ¿Usted quiere ese regalo? Amén. Medite sobre ello. Condiciones para recibir el regalo del Espíritu Santo. La número 1, es un regalo que se ofrece a cada creyente, a los hijos de Dios. Vamos a ver Gálatas 4:6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu Santo fue enviado a sus hijos. Cada creyente se le ofrece el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Número 2, otro requisito sería para los creyentes que tienen sed de Dios. Es sumamente importante que si usted quiere tener ese don preciado, esa manifestación extraordinaria, debe tener sed de Dios. Juan 7:37b dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es necesario tener hambre y sed de Dios. No hay otra manera de recibir el Espíritu Santo si no tenemos una condición de anhelarlo. Y la número 3, este regalo se le concede al que lo anhela y pide fervientemente. Aquí está un texto, gozosos en la esperanza, constantes en la oración. Este regalo se le concede al que lo anhela y pide fervientemente. El texto bíblico para esto es Lucas 11:13 y dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es necesario que lo anhelemos y lo pidamos fervientemente. La número 4, el regalo del Espíritu Santo viene según su voluntad y no como nosotros planeamos, es según su voluntad. Muchas personas quieren meter al Espíritu Santo en un embudo. O es que va a ser en una vigilia, es que va a ser en mi casa, es que va a ser de esta manera, o es que voy a invitar a alguien especial, o es que... No, el Espíritu Santo no lo podemos enmarcar, ni lo podemos meter en un encuadrado de nosotros. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
El Espíritu Santo no está dominado por personas. Las personas debemos someternos al Espíritu Santo. Hay personas que tratan de manipular al Espíritu. No, el Espíritu Santo no se manipula. Nosotros debemos estar sometidos a Dios para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos y pueda guiarnos. Porque no hay otra manera ni otra forma de que pueda haber una manifestación a menos que haya una posición sumisa de parte de nosotros en esperar su voluntad y a su manera. El número 5. Este regalo llega a corazones sumisos y perdonadores que generan la unidad requerida. Aquí tenemos un corazón. Es necesario tener corazones sumisos, perdonadores. Muchas veces queremos el bautismo del Espíritu Santo, queremos un mover de Dios, queremos una cosa especial del Espíritu Santo, pero a veces no me quiero someter a mi esposo. No quiero amar como debo amar los esposos a sus esposas. No quiero someterme a las autoridades. Si hay un diácono, hay una persona que me hace una sugerencia, mi actitud es rebelde. Y muchas veces no lo digo con la boca, pero con mis acciones estoy diciendo, no me da la gana de someterme. Sumisos y perdonadores que generan la unidad requerida. Es necesario que cuando el Espíritu Santo se manifieste en un grupo de gente, haya unidad en el Espíritu. Y tenemos un texto para acá. Dice así, Juan 15, 11 y 13. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esta es una de las posiciones que para muchas personas es difícil, porque tenemos expectativas de la gente y queremos ponerlas en nuestro embudo y que hagan las cosas como a nosotros nos parece y de la manera que nosotros pensamos. Pero aquí el Señor nos dice que debemos amar, debemos soportar, debemos trabajar duramente por la unidad. Y eso significa sacrificar cosas de nosotros para estar en unidad. No imponiendo nuestra manera, sino siendo flexibles con nuestros hermanos, siendo pacientes con nuestros familiares y nuestras personas que nos rodean. Número 6. El Espíritu Santo se recibe por fe. Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De la misma manera, hermano, que usted ha creído en el Señor Jesucristo y ha recibido vida eterna por fe, de la misma manera se recibe en la investidura del Espíritu Santo por fe. Creer lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido. La número 7, esperar. Esperar. Esta es una de las cosas que a nosotros no nos gusta mucho, y más en este momento de la historia donde las cosas se hacen muy rápido. Microondas. Respuestas microondas, servicios microondas. Usted va a un banco, no quiere hacer fila en un banco, va a un cajero, sacó, va todas las cosas con rapidez. Aquí en Lucas 24, 49, el Señor dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Quedáis. Esperen la promesa, yo la voy a enviar. Hay veces que queremos adelantar lo que Dios quiere. Y yo debo decirle, el Señor Jesucristo se fue aproximadamente a los 40 días después de su resurrección. Y los discípulos esa tarde pudieron haber pensado, hoy llega esto que Dios ha dicho, el siguiente día llegará hoy. Los eruditos dicen que cuando comenzaron en el aposento alto habían muchas más personas, pero a medida que fueron pasando los días, muchas personas fueron
bueno, no es todavía, déjame irme, tengo cosas que hacer. Y solamente 120 estaban el día de Pentecostés cuando el Señor mandó esa promesa que se hizo una realidad. Muy bien. Número 8, permanecer en la palabra de Dios. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y mucha gente malinterpreta este versículo. Oh, yo voy a pedir una casa, yo voy a pedir un carro, yo voy a pedir esto. No, aquí se está hablando del reino. Aquí se está hablando de las cosas eternas. Cuando nosotros estamos en la dimensión de depender de Dios, Él va a darnos qué vamos a pedir, porque Él nos va a dar lo que vamos a pedir. Y es importante permanecer en la palabra, porque sabe una cosa, cuando permanecemos en la palabra estamos firmes. Esto es lo peligroso de que muchas veces en la historia se desarrollaron grandes avivamientos y grandes movimientos de Dios a través de su Espíritu Santo, y los hombres líderes de esos movimientos se fueron alejando de la palabra, se fueron alejando del consejo de la gente sabia y llegaron a caer inclusive en falsas doctrinas. Yo recuerdo de niña, mi país pasó por un avivamiento tremendo, se llamó Ebenecer, y parte del liderazgo de ese avivamiento venía de acá de los Estados Unidos, de William Branham, y este hombre tenía una unción en milagros, tenía gente que predicaba, pero él la unción la tenía en milagros, pero un hombre que no estudiaba mucho la palabra. Y a medida que fue pasando el tiempo, usted puede ver, el ego se va engrandeciendo, y si no estamos fundamentados en la palabra, la tentación es demasiado grande para nosotros cambiar la gloria de Dios a la gloria nuestra. Y eso sucedió. Este hombre cayó en una falsa doctrina, lo que se llama solo Jesús. Él eliminó en su doctrina al Espíritu Santo y a Dios, y solamente dejó a Jesús. Hasta hoy todavía hay iglesias que se llaman solo Jesús. Y lo puedo recordar porque aún cuando yo era una niña, probablemente unos 7 años, oí cuando mi papá comentó esto, y eso quedó como plasmado en mi mente. Cuando dijo, este hombre se ha desviado. Y gracias a Dios que muchas personas pudieron abrir sus ojos y mirar que se había desviado. A pesar de que Dios le había usado poderosamente, este hombre se desvió. Por eso es necesario permanecer en la palabra de Dios. Que nada ni nadie nos haga mover de la palabra. Surja lo que surja, el filtro se llama la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. El número 9... antes del número 9 tengo algo aquí. Meditar la mano de la palabra. Es la siguiente lámina. Meditar. Bueno, vamos a la inversa, por el dedo meñique. Escuchar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Estudiarla, memorizarla, meditarla. Y aplicarla. Estas son la distribución de la palabra de Dios con referente a ministrarla en nosotros. Escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla. Hermano, cada cosa que usted oiga, inclusive de nosotros, usted debe comprobarlo por la palabra. Usted debe ser un investigador de la Biblia. Cualquier cosa, cualquier duda, pregunte, indague, métase en la Biblia, pídale dirección al Espíritu Santo. Mira, estoy escuchando este mensaje. Ahorita es impresionante cuánta gente está mandando mensajes por internet, por Facebook, por YouTube, por todas partes. Hermano, sea cuidadoso. Usted debe aplicar la palabra en todas las cosas que usted escucha y con diligencia no dejarse engañar por nada que usted oiga. Puede ser que el 75% sea correcto, pero si tiene un 25% que está equivocado, va a mezclar la verdad con lo equivocado o con el error, y es peligroso. Es necesario estar constantemente apegados a la palabra de Dios. Muy bien, por último, este regalo no está limitado. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Óigame, ¿qué estaban haciendo ellos? Cuando hubieron orado, estaban en oración. Esto es clave, iglesia. Y yo doy gracias a Dios por el movimiento de oración que se ha desarrollado en esta cuarentena. Hay gente orando, hay gente ayunando, hay gente estudiando la palabra. Yo les felicito porque usted ha escuchado y usted está alerta. Los que son hijos de Dios escuchan la voz de Dios y se han dado cuenta de que en qué tiempos nosotros estamos. Y yo alabo a Dios por cada gente que está obedeciendo en oración, que está orando, que está buscando la presencia del Señor, porque es grande lo que el Señor nos tiene preparado y la tarea que nos ha dado. Yo quiero hacer mención a algunos grandes movimientos que se han dado en la historia. Hay un hombre que se llamó John Lake. Siendo joven sufría de reumatismo grave que le deformaba las piernas y le producía un dolor impresionante. Un miembro del ministerio de John Alexander Dowie. John Alexander fue un hombre usado poderosamente por el Señor y tuvo gente que entrenó. No fue ni siquiera John Alexander, sino fue un miembro del ministerio que oró por John Lake y Dios lo sanó. Instantáneamente sanó ese reumatismo que él tenía desde su niñez. Óigame, después de 5 años en Sudáfrica, la obra misionera de Lake había resultado en 1,250 predicaciones, 625 congregaciones y más de 100,000 personas convertidas a Jesucristo. Eso es un avivamiento, eso es un mover de Dios en la vida de una persona. Ahora, me voy a regresar un momentico. Dios usó poderosamente a John Alexander, pero ¿sabe? Este hombre no se sometió a ningún grupo de gente sabia y decidió trabajar independiente y finalmente cayó en situaciones que no debió haber caído a pesar de todo el poder que Dios le había permitido administrar y cómo Dios le había usado poderosamente. Por eso es necesario que haya un grupo de gente que esté dirigida por la palabra de Dios para canalizar todas estas cosas y filtrarlas por la palabra de Dios. Charles Spurgeon, un hombre impresionante, el príncipe de los predicadores, su primer sermón en la capilla de New Park Street tenía 19 años de edad. La iglesia estaba casi vacía. Pero el Señor empezó a usar a este hombre con denuedo y con autoridad. Tanto era la unción del Señor sobre este varón y sobre su comité de gente que lo acompañaba y que trabajaba en el ministerio y en el mover de Dios. Dice que en una ocasión una mujer recibió una mantequilla y estaba envuelta en un sermón de él. Y cuando la mujer leyó parte del sermón, se convirtió al evangelio. Fue en una ocasión, esta es de una de tantas, en una ocasión fue a una iglesia, tenía que predicar en esa iglesia y había un hombre reparando el techo y él le dijeron que fuera más temprano para probar el sonido. Y él empezó a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, y estaba probando el sonido, ¿verdad? Aló, 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 y empezó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y siguió dando el texto, y aquel hombre oyó aquello, y inmediatamente vino convicción de pecado en ese hombre que estaba en el techo, y aceptó al Señor Jesucristo solamente por oír esas palabras. Ahí, de esa manera se mueve el Señor. Es una cosa extraordinaria cuando hay un mover de Dios. Los prostíbulos a través de toda la historia se cierran. El alcoholismo, la droga, toda la gente, es un mover extraordinario cuando Dios da un avivamiento. Hubieron mujeres en este siglo pasado, tuvimos a Catherine Kuhlman, estuvimos a Esther, y muchas mujeres que Dios utilizó con movimientos tremendos. Yo quiero decirte, hermano, yo siento una profunda inquietud en mi corazón sobre esto. Y aún más, lo he estado comentando con algunos hermanos, no me cabe en la mente que tuviéramos que decirle a gente cuando abramos el edificio, oh, estás enfermo, devuélvete.
no me cabe en mi corazón. Y he estado profundamente conmovida por el Espíritu Santo. Y hay momentos que ni puedo orar porque solamente lo que hago es chillar. Porque no podemos hacer la obra del Señor sin la intervención del Espíritu Santo de la manera que se requiere en este momento de la historia. Hermano, tú que tienes la inquietud y que Dios la ha puesto, sigue permaneciendo en donde Dios te ha tenido, en ese altar familiar, en ese mover del Señor. No podemos decirle a una persona que llega a nuestra iglesia, oh, estás enfermo, anda, vete. No, el Señor vino para sanar, el Señor vino para restaurar, el Señor vino para hacer grandes obras al ser humano y nosotros vamos a seguir sus obras. Dice que mayores que sus obras hará su iglesia. Y tú eres su iglesia, yo soy su iglesia. Y nosotros creemos que Dios tiene grandes obras preparadas para este tiempo, para el reto que tiene nuestra iglesia en este momento, en todas partes del mundo, porque en diferentes lugares Dios está moviendo gente a orar, gente a buscar, gente a clamar. Si tú no te has unido a ese movimiento, únete. Únete a ese mover de Dios. Con fervor, acabo de dar 9 condiciones, como los 9 componentes de los dones del Espíritu o del don del Espíritu. Te animo en el nombre del Señor a repasarlos, a ubicarte en ellos y a unirte en este movimiento que Dios está levantando, porque es grande y qué lástima que te vayas a quedar atrás. Es grande lo que Dios tiene para su iglesia. Iglesia, adelante, porque pronto ya está aquí el Pentecostés que tiene preparado para este momento de la historia. Te bendigo en el nombre del Señor. Sigue firme, sigue fiel como estás haciéndolo. Sigue escudriñando la palabra, sigue orando. Cuando el Señor te está inquietando a ayunar, hazlo. Clama fervientemente, porque esas son las condiciones para que este movimiento pueda desarrollarse con poder. No significa, hermanos, que hablé en lengua. No estoy diciendo que está mal hablar en lengua, pero hay gente que habla lengua y vive en enemistad con el suegro, con la suegra, con el yerno, con el vecino. No, aquí el asunto está que encima de todas las cosas, el amor. Porque, ¿qué dice la palabra? Si diera mi cuerpo para quemar, si hiciera donar a todo y no tengo amor, no soy nada. El Espíritu Santo está acompañado de la profundidad del amor para tener la compasión y el entusiasmo de servir al Señor. Sobre todas las cosas, el norte es el amor. Les bendigo y quiero hacer una oración en el nombre de Jesús ahora. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Te doy gracias por cada persona, Señor, que tú estás tocando. Por cada persona, Señor, que tú estás inquietando, porque este movimiento viene de ti. Esto no viene de nosotros. Señor, este gemir que hay en los corazones y que tú has puesto, Señor, nosotros clamamos porque no podemos hacer la obra que se requiere en este momento sin tu Espíritu Santo. Oh Dios, no vale la pena, Señor, sin ti. No vale la pena seguir haciendo la obra a nuestra manera y a nuestra forma. Yo no quiero hacerlo, Señor. Encárgate tú, Dios. Ministra, transforma, renueva, restaura. Señor, trae el profundo arrepentimiento que todo miembro de tu ejército necesita. Señor, trae la profunda dedicación y la ferviente devoción para buscarte con todo nuestro corazón y que no sea algo superficial, sino que permanezca, Señor, que permanezca para las futuras generaciones. Dios, tú preparaste la iglesia y estoy convencida que tú preparas la iglesia para este tiempo. Te doy gracias por tus planes, te doy gracias por cada varón, cada varona, cada niño, cada joven que ha entendido que no estamos en los tiempos fáciles, que son tiempos difíciles y que la iglesia tome el rol que tú le has entregado.
Danos poder para predicar tu palabra. Danos de nuevo y autoridad para predicar tu palabra, Señor, al que no te conoce. Y que sea tu Espíritu Santo convenciendo, que sea tu Espíritu Santo desmenuzando los argumentos, porque nadie se puede detener ante tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia, por habernos llamado, por habernos limpiado, por habernos encomendado la misión que nos has dado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.